Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a exponer y debatir sobre el tema violencia a las mujeres. Las integrantes son Antonella Raggi, Camila Soto y quien les habla, Catherine Vallejos. Primero que todo, vamos a describir lo que es la violencia a la mujer. La violencia contra las mujeres está presente desde la infancia, es decir, es un proceso continuo instaurado a lo largo de nuestras vidas. No solo está en las relaciones familiares, sino en todos los espacios que transitamos. Esta es una problemática que cuesta identificarla, ya que en nuestra sociedad y cultura ha estado instaurado el término del machismo. ¿Y ustedes creen que vivir en una sociedad machista es algo positivo? Por ello, vamos a ver la teoría feminista que conceptualiza el femicidio como un crimen misógino, que refleja en grado extremo el sentido de propiedad, dominación y control que ejercen los hombres hacia las mujeres en las sociedades patriarcales. ¿Y qué es el femicidio? Bueno, el femicidio se define como un asesinato de mujeres debido a su condición de ser mujeres, es decir, por su género, sexo, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. O quizás puede ser también en el caso por una mujer. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua inglesa, en la que recibe el nombre de feminicide. Los femicidios siempre responden al odio o desprecio por el sexo femenino, al placer sexual en el acto de dominación a la mujer y o el deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio basado en el sexo femenino. El femicidio es la manifestación más extrema y abuso de violencia de los hombres hacia las mujeres. Por ende, se propone una consecuencia de cualquier tipo de violencia, como pueden ser agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. Existen, y vamos a destacar por ende, tres tipos de femicidios. El primero es la violencia femicida, que desde el 2016 la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también considera otras manifestaciones de violencia femicida, hasta ahora poco visibles socialmente e inexistentes en el ámbito legal. También tenemos como segundo el suicidio femicida. Esto quiere decir que refiere a las mujeres que deciden acabar contra su vida por consecuencia de un acto machista, es decir, que viven en la impunidad de sus agresores y la negligencia de las instituciones que deberían protegerlas. Por esto lleva a las mujeres a cometer este suicidio femicida. Y el número 3 es el castigo femicida, que ocurre cuando un hombre, con la intención de causar un grave daño psíquico a una mujer, mata a un ser querido de esta. Es decir, por ejemplo, que cuando una mujer está en pareja, puede este hombre matar a su hijo o hija de la mujer con la que tiene esta relación. Existe en el agresor una falsa idea que se autoatribuye el derecho de castigar o de vengarse de una mujer porque ésta no actúa como él determina. Ahora vamos a hablar sobre la legislación en Chile, sobre el tema femicida. El femicidio es tipificado de manera parcial en el 2010 con la promulgación de la ley de femicidio, ley número 20.480, pero esta solo considera los asesinatos a las mujeres cometidos por sus cónyuges, convivientes, exparejas, etc. ¿Pero recoge al femicidio real? No, no lo recoge, ya que solo reduce a las relaciones de familia y desconoce aquellos asesinatos de mujeres que se cometen en otros ámbitos y que obedecen a las mismas causas, misoginías, sometimiento. Bien, ahora expondremos algunos datos y estadísticas. Primero que todo, se calcula que cada año se perpetran alrededor de 60.000 femicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a infravalorarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y los femicidios. Presión, desprecio por la vida de las mujeres. Mientras que el 80% de las víctimas de asesinato son hombres, cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo, el porcentaje de hombres desciende a 1/3.
Este es uno de los factores que explican por qué el femicidio requiere ser distinguido del resto de los asesinatos. El punto 1 que nos aparece aquí se le conoce como íntimo y familiar. A este se le denomina gracias a que mientras los femicidios familiares son cometidos por varones dentro de su familia cercana o extendida, el concepto femicidio íntimo suele usarse para hablar del asesinato de la pareja o la expareja, independientemente de la relación legal que haya entre ambas personas. El número 2 se le conoce como lesbicidio. No es difícil encontrar periodos históricos en que el asesinato de mujeres como castigo por ser homosexuales fuera legal. Por ejemplo, en Francia, en el siglo XIII, se aprobó una ley según la cual a las mujeres se les debía amputar una extremidad las 2 primeras veces que tuvieran sexo con mujeres, mientras que a la tercera debían ser quemadas. Un crimen similar y frecuente, unido al lesbicidio, es la violación correctiva, consistente en abusar sexualmente de una mujer homosexual con objetivo de hacer que se comporte como si fuese heterosexual o simplemente como un castigo. El número 3 se le conoce como feminicidio racial. En estos, los feminicidios raciales, el componente de género se suma a un factor étnico. En estos casos, el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Y por último, el feminicidio en serie es un tipo de feminicidio que suele darse cuando un varón mata a una mujer de forma repetida para obtener placer sexual sádico. En general, en estos asesinatos se produce por trauma o por asfixia. ¿Qué hacer si soy víctima o testigo de violencia? En Chile, el Estado protege a las mujeres que viven o han vivido violencia por parte de sus parejas, exparejas o convivientes. ¿Qué hacer si soy víctima de violencia? No sientas miedo de contar a tus cercanos lo que estás viviendo. Su apoyo será fundamental en tu protección. Es importante que cada vez que vivas un episodio de violencia, hagas la denuncia correspondiente en Carabineros, PDI o Fiscalía. Llama gratuitamente al 1455 para pedir orientación sobre qué es mejor hacer dependiendo de las características de cada caso. Toda la información que nos entregue será confidencial. ¿Pero es realmente factible denunciar? En el 2020, el Ministerio de la Mujer contabilizó 43 femicidios consumados a lo largo del año. De ellos, 16 habían realizado una denuncia previa por violencia intrafamiliar o agresiones similares. 6 contaban con medidas cautelares vigentes como prohibición de acercamiento. Cuando la denuncia no alcanza, según cifras recopiladas por BioBio Chile, 1 de cada 3 femicidas fue denunciado por su víctima antes del crimen. Los 16 casos de un total de 43 oficialmente registrados por el gobierno son variados y alcanzaron diversa notoriedad, pero todos tienen algo en común. Todas las afectadas alertaron que algo les podía pasar y les pasó. Un ejemplo de esto es Tania Bustamante Díaz, 25 años. El 2 de noviembre la joven fue asesinada por un arma de fuego. El agresor era su conviviente, con quien tenía un hijo pequeño. Luego de los hechos, el hombre se pegó un tiro con la misma arma. Sin embargo, no sufrió heridas mayores. Posteriormente, acudió donde su vecina, a quien le habría confesado el delito. La mujer había presentado denuncias por violencia psicológica. Ana María Guerra Castañeda, 66 años. El 15 de diciembre su cónyuge la asesinó golpeándola con un hacha en la parte posterior de la cabeza, generándole severos traumas cráneoencefálicos. El hecho ocurrió dentro del domicilio que ambos compartían. La víctima lo había denunciado previamente por violencia intrafamiliar. El hombre quedó en prisión preventiva. ¿Qué se debería hacer desde el Estado para poder terminar con esta situación? El punto es que se va a hacer la denuncia y duerme en un cajón. Tenemos que tener la posibilidad de monitorear, tener un registro de violencia. Esas denuncias se tienen que registrar en algún lugar
y que quede pasmado que ocurrió. El órgano competente tiene que tener un seguimiento de esa situación. Los números no mienten. El 25% tiene denuncias previas y eso es un 25% que se pudo haber evitado con un abordaje inmediato. No más femicidios.